Andy Crouch está acostumbrado a hacer preguntas profundas. Como editor principal de Christianity Today, una revista cristiana galardonada, fundada por Billy Graham, ha analizado a la Iglesia desde casi todos los ángulos. Hoy está moderando conversaciones en la conferencia La Octava Carta. ¿Qué diría Jesús a la Iglesia de hoy?, organizada por la Red Epifanía. Es una especie de llamado de atención para la Iglesia en Norteamérica, que según los ponentes, se encuentra dormida y confundida. Así que esto es un llamado al fervor. Pero ¿cuál es la raíz de esa confusión? Algunos dirían que es el resultado de una cultura donde todo vale. Sin embargo, Crouch dice que la Iglesia necesita volver a involucrarse con la cultura si quiere encontrar su camino en este mundo. ¿Por qué escribir un libro sobre cultura? Sentí que necesitábamos una nueva manera de pensar sobre la cultura en la Iglesia de nuestros tiempos, porque no hace falta ser muy observador para ver que la relación entre los cristianos y nuestra cultura está algo rota, disfuncional. Yo pienso que a menudo se cree que solo criticamos la cultura. Muchas veces lo que se oye en la Iglesia sobre la cultura es bastante negativo. Y yo quería proponer un vocabulario diferente para entender lo que se nos llama a hacer como cristianos en medio de la cultura. Claro. Pero parece que no entendemos bien qué es la cultura. Es un término tan amplio. ¿Podrías, por favor, explicarnos qué es la cultura? Cultura es un concepto increíblemente amplio. Algunas personas dicen que es la segunda palabra más complicada en español, después de naturaleza. Y como sabes, a menudo la usamos para referirnos, por ejemplo, a la alta cultura, ya sabes, por ejemplo, la ópera o las bellas artes. Pero la cultura no es solo lo que hacen las personas cultas. Mi definición favorita de cultura es lo que la gente hace con el mundo que les rodea. Lo que hacemos con el mundo depende mucho de lo que creemos. Pero, ¿y si nuestra cultura en general es una de incredulidad? Esa es la situación en la que se encuentra hoy la Iglesia, según Crouch. Pero no necesariamente es una mala noticia. Hemos perdido influencia en la cultura a lo largo de varias generaciones. Y todavía nos frustra no contar con el mismo nivel de influencia y autoridad que antes teníamos en la sociedad. Pero creo que debemos reconocer que en muchos momentos de la historia, los cristianos han sido una minoría dentro de la cultura. Y justo en esos tiempos es cuando han sido más creativos y han traído más bendición a sus culturas. De hecho, los primeros cristianos eran un grupo muy pequeño, pero aún así lograron transformar profundamente la cultura del Imperio Romano. Esta pérdida de influencia ha hecho que algunos cristianos se sientan alejados o fuera de lugar. Algunos han decidido alejarse del mundo, mientras que otros han intentado involucrarse más. Pero Crouch dice que ninguna de esas dos opciones es la mejor. Sobre esta idea de involucrarse con la cultura, muchos cristianos se han preocupado bastante por cómo conectarse con ella, cómo ser relevantes en medio de la sociedad actual. Pero tú nos dices que eso, en realidad, es una búsqueda que no lleva a ningún lado. Yo creo que involucrarse con la cultura no es suficiente para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Prefiero dos palabras distintas: cultivar la cultura y crear cultura. Empecemos con crear. Bueno, fuimos hechos a imagen de un Dios creativo. Para mí, involucrarse con la cultura muchas veces se queda solo en observar, en estar atentos. Pero en realidad, nosotros fuimos hechos para aportar, no solo para mirar la cultura, analizarla, o tratar solo de ser relevantes y mantenernos al día. Dios nos creó para participar activamente en el desarrollo del mundo, para hacer algo bueno con lo que Él nos dio. O sea, no se trata solo de imitar lo que ya existe, de hacer algo cultural poniéndole una etiqueta cristiana. Exacto. Y eso es algo muy fácil de hacer. Puedes tomar una campaña publicitaria conocida, cambiarle unas cuantas palabras y hacer que trate sobre Jesús. Pero en realidad eso no refleja mucho la imagen de Dios. Él dice que los seres humanos no solo llevamos la imagen de Dios, sino también su creatividad. Por eso, afirma que la Iglesia necesita reconectarse con sus raíces. Bueno, tengo curiosidad. En tu libro mencionas que el mensaje del Evangelio es, en sí mismo, un mensaje cultural. Ok, ¿cómo es eso? Sabes, muchas veces pensamos que la cultura va por un lado y que el cristianismo y el Evangelio van por otro, pero en realidad el Evangelio es, en esencia, la buena noticia de que Dios no se ha rendido con el mundo, que no lo ha abandonado a las consecuencias de la caída. Y cuando Dios empieza su plan, su intervención para redimir al mundo, ¿qué hace? Bueno, forma una nación, la nación llamada Israel. Toma a una familia, la familia de Abraham, en un tiempo y lugar específicos, y dice: voy a formar, a través de ustedes, una tradición cultural.
Cuando Dios decide que no va a abandonar a la humanidad a su independencia y autosuficiencia, sino que va a intervenir y volver a entrar en nuestra historia, comienza formando toda una nación. Y esa historia encuentra su punto culminante en Jesús, quien no aparece ajeno a la cultura, sino que vive plenamente dentro de ella. Y durante 30 años, Jesús no hace otra cosa más que lo que todo buen muchacho hebreo hacía: absorber la cultura judía, interiorizar esa historia y luego cumplirla en su propia vida. Y transformar la cultura. Y al hacerlo, desató la mayor transformación cultural de toda la historia. Jesús es un excelente punto de partida cuando hablamos de cómo crear cultura. Pero ¿cómo se ve eso hoy en día? Jesús no vino solo a dar un mensaje desde el cielo, como si hablara desde una nube o por una señal lejana. Él vino a vivir en medio de un lugar y un tiempo específicos, y creo que los cristianos también son llamados a hacer lo mismo. Al mismo tiempo, Jesús no solo vivió según las costumbres y reglas del lugar y tiempo donde estaba. Él introdujo maneras totalmente nuevas de relacionarse con las mujeres, con los enfermos y con aquellos que estaban poseídos por demonios. Y enseñó cosas nuevas y usó formas nuevas para enseñar, como las parábolas. ¿Podrías dar un ejemplo actual que muestre cómo se ve eso en la vida real hoy en día? En este momento están ocurriendo dos cosas de una manera muy amplia que son un buen ejemplo de esto. Una es una organización llamada Misión Internacional de Justicia, que es un grupo cristiano que defiende los derechos humanos. No es solo un grupo de cristianos que dicen, oh, a nosotros también nos importan los derechos humanos, como un simple yo también, o una copia de otros, sino que han encontrado formas nuevas para ayudar a que las leyes protejan a los pobres en muchos países, y ahora otras organizaciones están aprendiendo de ellos para hacer mejor su trabajo. El otro ejemplo, que es muy diferente, es el estudio de cine Pixar, el estudio más exitoso comercialmente de nuestro tiempo. No es una organización cristiana, pero tiene varios ejecutivos y directores de alto nivel que son seguidores profundamente comprometidos de Cristo. Y cuando miras las películas que realiza Pixar, no son películas cristianas ni están explícitamente dedicadas a proclamar el Evangelio, pero sí ofrecen una manera de imaginar lo que significa ser humano que está en sintonía con el Evangelio. La realidad es que la mayoría de nosotros no vamos a hacer películas ni a ser famosos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Hay ciertas actividades que tú puedes realizar que quienes están en los niveles más altos de la cultura no pueden hacer. Por lo tanto, necesitamos dejar de tener la idea de que solo unas pocas personas crean cultura. Todos nosotros estamos creando y cultivando algo. Creo que necesitamos mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿en qué lugar me ha puesto Dios? ¿A quién me ha dado como amigos y compañeros? ¿Y qué podríamos crear que nuestros vecinos digan, wow, eso trae shalom, eso trae paz y bienestar a nuestro barrio? Claro, y esto se relaciona con el carácter público que tiene la cultura. Siempre es compartida. Y uno de los errores que podemos cometer es pensar que toda nuestra creatividad cultural debe suceder solo dentro de la iglesia y para beneficio de la iglesia. Pero nunca querría desanimar a nadie de ser creativo en la iglesia y de hacer las cosas de manera culturalmente excelente allí. Pero si toda nuestra energía se concentra en actividades dentro de las paredes de la iglesia, la realidad es que la mayoría de nuestros vecinos nunca llegará a verlas. Si lo que creamos no es solo para nosotros mismos o para personas con el mismo origen y creencias, ¿cómo nos relacionamos con las demás expresiones culturales que existen allá afuera? Crouch dice que la idea de una guerra cultural, donde creencias opuestas compiten entre sí, ha distorsionado el papel redentor que puede tener la cultura. No podemos ignorar aquellas áreas en las que debemos tomar una postura firme. Pero necesitamos equilibrar eso tomando postura también en asuntos donde tenemos algo en común con nuestros vecinos. Podemos decir, bueno, quizás no estoy de acuerdo contigo en esto, pero sin duda coincidimos en esto otro. Por ejemplo, en Estados Unidos la educación es un tema en el que todos deberíamos poder coincidir. Necesitamos mejorar. Y ahí es donde entra una organización como Teach for America, que recluta jóvenes para enseñar en escuelas con muchas dificultades. Curiosamente, un número muy alto de los voluntarios en ese programa son cristianos. De hecho, hay más cristianos involucrados allí que en muchas otras iniciativas. Esto representa un testimonio poderoso en medio de los conflictos culturales, ya que muestra que nos importan muchas de las mismas cosas que también les importan a nuestros vecinos. Es esta idea de transformar la cultura, pero sin imponerle cambios desde fuera. Muchas veces las guerras culturales surgen del deseo de controlar la cultura, pero nunca vamos a poder hacerlo. En realidad nunca la controlamos del todo, y cuando creímos que lo hacíamos, no lo hicimos tan bien. La cultura es demasiado grande para que alguien la controle. Por eso, en lugar de tratar de controlar la cultura o incluso de transformarla por nuestra cuenta, yo creo que esa es más bien tarea de Dios. Dios está comprometido con las culturas humanas porque está comprometido con sus criaturas.
Nuestro trabajo es simplemente preguntarnos, en el lugar donde Dios me ha puesto ahora, con las personas que tengo a mi alrededor, ¿qué puedo hacer que refleje la intención creativa de Dios aquí? Y según Crouch, Dios está obrando en nuestra cultura, lo notemos o no, y eso nos lleva de vuelta a ese llamado a despertar. Si solo nos vemos a nosotros mismos como consumidores, los consumidores no son responsables de la cultura. Lo único de lo que se encargan es de decidir qué les gusta y comprarlo. Y los críticos tampoco son responsables. Si lo único que hago es quejarme, no estoy asumiendo ninguna responsabilidad. Pero, ¿y si me pregunto, ok, no todo es como yo quisiera que fuera, siendo seguidor de Cristo, pero ¿de qué soy responsable aquí? ¿Qué puedo cultivar o crear? Entonces, creo que no solo estoy siendo responsable, sino también fiel a Dios, quien me ha puesto en este tiempo y lugar con un propósito. En Toronto, soy Denise Lotti para el programa Calle 100 Hundley.